Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Miércoles de la octava de Pascua. Recordemos que esta semana, que ya va por la mitad, es la prolongación del día glorioso de la resurrección. Para nosotros en nuestra fe católica, todos estos días hasta el próximo domingo es como si fuera un solo día, el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que en este día el Espíritu del Señor resucitado nos ilumine, nos guíe, que en este tiempo hermoso de Pascua nos muestre qué es lo que espera de nosotros, cuál es su voluntad, por dónde quiere que vayamos en este camino que Él nos ha regalado y que conduce a la salvación. Esta semana, en los 2 días anteriores, no hemos tenido la meditación de la poderosa palabra, pero estamos meditando los relatos que tienen que ver con las apariciones de Jesús resucitado. Hoy uno de los más hermosos que existen en los evangelios, que es precisamente el de los discípulos que van camino a aquel pueblito llamado Emaús. Relato que encontramos en el Evangelio de San Lucas, en su último capítulo 24. Vamos a leer la primera parte del relato de la aparición a los discípulos de Emaús, en los capítulos del 13 al 27. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban se hacían preguntas. Entonces Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Los ojos de ellos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿y de qué vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron, entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿y qué ha pasado? Ellos contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para condenarlo a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Sin embargo, hace ya 3 días que ocurrió todo esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les habían aparecido unos ángeles para decirles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que de él decían las Escrituras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la brevedad del espacio de nuestra meditación diaria, no terminamos de leer el relato, pero continúa el Evangelio de San Lucas. Hemos leído hasta el versículo 27. Si seguimos hasta el versículo 35, nos encontramos con el resto de la historia. Luego llegan a la casa de estos discípulos, Jesús con ellos, se sienta a la mesa, les da la fracción del pan y terminan ellos reconociéndolo. Reconocen a Jesús, quien les explica las Escrituras y parte para ellos el pan. Es muy bonito, es un relato histórico, es un acontecimiento ocurrido, así como los otros relatos que hemos tenido esta semana en la liturgia referentes a las apariciones de Jesús resucitado. Cada aparición del Señor Jesús resucitado, como lo decíamos el domingo pasado en la Eucaristía en nuestra parroquia de Cristo Rey, es un comprobar, es un demostrar que el Señor Jesús no se quedó ni en el sepulcro ni en la cruz, sino que real, históricamente resucitó. Así como históricamente murió, dando un fuerte grito expiró,
también históricamente resucita y se aparece a los más cercanos para decirles que vayan a anunciar a todos la realidad de la resurrección. Pero digo yo que este relato, conocido como el relato de los discípulos de Emaús, aquellos dos que iban de camino hacia un pueblito llamado Emaús, digo yo que es de los más importantes hablando de la resurrección, porque tiene la connotación muy eucarística, muy de la celebración de la Eucaristía. Cuando empiezan a recorrer todo el camino y aquel forastero, entre comillas, se acerca a los dos discípulos y se va hablando con ellos, ellos están tristes, están confundidos, van hablando de todo lo ocurrido, se hacen muchas preguntas al respecto, pero Jesús en medio de ellos empieza a explicarles las Escrituras. Es muy bello, dice la palabra que desde Moisés, es decir, desde el inicio de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, empieza a explicarle las Escrituras cómo todo tenía que llegar a ese gran acontecimiento. Nosotros en la noche solemne de la vigilia pascual hacemos más lecturas de las habituales en la Santa Misa diaria, y hay más lecturas es por eso. Leemos el primer libro de la Biblia hablando de la creación, leemos el libro del Éxodo que nos habla de la Pascua, de la liberación del pueblo que estaba esclavo en Egipto. Leemos a los profetas, es decir, también hacemos un resumen del Antiguo Testamento como lo hizo el Señor con los discípulos de Emaús. Y luego cuando llegan a la casa, se sienta con ellos a la mesa y parte el pan. Es toda la realidad de la Eucaristía. En la Eucaristía nosotros tenemos dos grandes partes, la que llamamos la liturgia de la palabra y la que llamamos la liturgia de la Eucaristía. Las lecturas de la palabra de Dios con su explicación y luego la fracción del pan, el Señor Jesús que se hace presente sobre cada altar en cada templo católico. Eso es resurrección, por eso cada vez que celebramos la Eucaristía actualizamos el misterio de la resurrección del Señor Jesús. Nos explica su palabra con todo lo que tiene que ver con una historia de salvación hasta llegar al culmen que es su resurrección, y nos da el pan único y partido, la Sagrada Eucaristía, el pan de vida. Este tiempo de Pascua, hermanos y hermanas, es un tiempo de resurrección, es un tiempo para celebrar la alegría. No nos vamos a cansar de insistirlo. Es muy importante la efusividad, es muy importante el entusiasmo, es muy importante la alegría que se siente en este tiempo, pero que permanezca, que nosotros sigamos amando la palabra de Dios, que nosotros sigamos queriendo participar del Santísimo Sacramento Eucarístico. Ahí está la verdadera clave. El Señor Jesús parte para nosotros el pan, el Señor Jesús nos explica las Escrituras, el Señor Jesús nos muestra el camino que conduce a la salvación. Cuando en nuestra vida hay tristezas, cuando en nuestra vida hay preocupaciones, el Señor Jesús va en medio, como con los dos discípulos de Emaús. Miren el cambio tan tremendo. Ellos iban tristes, iban nostálgicos, iban preocupados, iban con muchos interrogantes, pero el Señor se aparece en medio de ellos resucitado, camina con ellos, les aclara el panorama y ellos terminan felices reconociendo a Jesús sacramentado. En medio de las luchas diarias y cotidianas, que también nosotros sintamos la presencia del Señor Jesús resucitado en medio nuestro. Señor Jesús, infinitas gracias por tu amor y tu bondad, infinitas gracias por permitirnos seguirte, gracias por permitirnos reconocerte en la fracción del pan y en la poderosa palabra que nos transmites cada día. Hoy te pedimos que derrames sobre nosotros tu gracia, tu amor y tu bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Los queremos mucho, oramos por ustedes. El Señor los bendiga. La poderosa palabra sigue hacia adelante todos los días llegando a ustedes con este mensaje de paz, de alegría, de esperanza, de fe. Los queremos con el corazón. Todavía estamos con el entusiasmo de la hermosa Semana Santa vivida en nuestra parroquia. Aquí los esperamos siempre. Solo Dios basta.